la parábola que les refiere es la parábola que se conoce como la del rico insensato. Fijaos que habla de este hombre que tenía una heredad que ha producido mucho. Y fijaos el diálogo interno que hay en este hombre, ¿no? Dice, él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, él ha producido tanto dinero, tanta abundancia, tanto de lo material, ha producido tanto, que él establece un diálogo interno, ¿no? Consigo mismo. Pero fijaos ese diálogo que establece dentro de sí. Es un diálogo que está centrado justamente en lo que el Señor acaba de decir. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero cuando el ser humano centra sus ojos y su corazón en los bienes de esta vida y vive alrededor de ellos, ya su mente está dominada por eso. Y ahora este hombre establece este diálogo interno, ¿no? ¿Qué haré? Y empieza él mismo a responderse y a darse soluciones a su problema. Pues esto haré. ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar mis graneros, voy a edificar los mayores, y allí voy a guardar más frutos y mis bienes. Y sigue en su razonamiento, porque él en su proyección ya se imagina ampliando sus almacenes, produciendo más, y lleva su fantasía más allá todavía, y él dice, y diré a mi alma, ¿no? O sea, él ya está viendo incluso la conclusión de su razonamiento, de sus planes materiales, ¿no? Y dice, diré a mi alma, ¿no? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Es decir, él se está proyectando a mucho tiempo en el futuro y él se está viendo ya realizado. Él está viendo el centro de su vida, el propósito de su vida, lo está viendo en estas cosas. Para él el centro y el corazón de su vida es hacerse viejo con esa gran abundancia de decirle a su alma, reposa. Y ¿cuánto vemos esto hoy en la vida, ¿no? De la gente. La gente que lo que está haciendo es, viven planificando su jubilación, ¿no? Dicen, me quedan tantos años para jubilarme y luego me voy a dedicar a ir de viaje por aquí, de viaje por allá, o no sé qué. Y toda su vida gira alrededor de la fantasía material que se han hecho, ¿no? Y eso es lo que Jesús está diciendo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee aquí en esta vida. Y ante los planes de este hombre, que está diciendo, está hablando con su alma, ¿no? Ese diálogo interior que tenemos todos, ¿no? De hablar con nosotros mismos. Hay un diálogo interior muy bonito, muy saludable, como en los salmos, ¿no? Alma mía, ¿no? El salmista le dice, ¿no? Alma mía, alaba al Señor, ¿no? Pero aquí, fijaos, el diálogo interior es más bien para la avaricia, ¿no? Está hablando con su alma para lo que va a edificar en su abundancia material. Pero aunque él habla así con su alma y le dice, pues alma, repósate, come, bebe, regocíjate, porque él está confiando en toda esa vanidad suya, hay un pero, ¿no? Y el pero se lo pone Dios. Por eso dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, nosotros podemos planificar y hacer todas las fantasías que queramos basadas en lo material, en la abundancia de nuestros bienes. Podemos imaginarnos que la felicidad de nuestra alma y el propósito de nuestra vida está en estos logros temporales que pueden ser todo, ya digo, bienes materiales, los estudios, sueños que queremos realizar de esta vida, los afanes de esta vida. Si nosotros ponemos ahí el objeto de nuestra vida, nuestro corazón, si eso es nuestro tesoro, estamos perdidos, porque primero el Señor en cualquier momento nos corta la vida y nos dice hasta aquí has llegado. Y todo lo que tú tenías como sueños materiales y todo esto, donde Dios no está, porque no estás teniendo en cuenta lo que el Señor dice, sino que estás ahí enfocado en lo que está en tu cabeza, ¿no? Y en tus avaricias y en tus fantasías,
pero lejos de Dios, eso no te lleva a ningún lugar. Y cuando Dios te quita de en medio, se acabó la historia. Se acabó todo lo que soñabas, ¿no? Y Jesús concluye, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo así? Así de necio. Así de necio que vive para sí mismo de esa manera, intentando rodearse de las cosas nada más de esta vida, pero sin tener en cuenta el reino de Dios ni lo que es ser rico para con Dios. Porque todo lo que nosotros acumulemos en esta vida, ya lo sabemos, no va a ir a ningún lado. A ningún lado. Nada de lo que alcancemos en esta vida, de las cosas, de las vanidades de este mundo, de las cosas de esta vida, va a ir más allá de esta vida. Eso no significa que no tengamos que estudiar, que no tengamos que trabajar, que no tengamos que tener un ahorro, que no tengamos... No significa eso. Pero si nuestro corazón está en esas cosas, y para nosotros el propósito de la vida consiste en ese tipo de cosas, estamos caminando en sentido contrario a lo que Dios tiene. Y si por llenarnos de todas esas cosas no estamos trabajando por ser ricos para con Dios, es decir, no estamos ahorrando en la cuenta celestial, no estamos con el Señor, ¿verdad? Cuando vayamos a su presencia, todo lo que era útil y válido para Él y su reino no va a existir en nuestra cuenta. Y no vamos a ser ricos para con Dios. Por eso el Señor allí le dice a sus discípulos que no os afanéis por esta vida, por qué comeréis, ni por el cuerpo, por qué vestiréis. Y ahí es donde el Señor da todo este discurso de por qué el cristiano que cree en Cristo, el que cree en el Señor y le sigue, no debe vivir una vida llena de los afanes de esta vida. No debe vivir una vida en la que está ansioso, ¿verdad? Y desbordado por las cosas necesarias de este mundo. Porque así como el Señor, y esa es la conclusión de eso, así como el Señor sostiene la misma creación, a las aves no les falta comida, a las flores tan bonitas no trabajan para ellos, sino que Dios les provee, de la misma manera el Señor nos dice, no os preocupéis por qué habéis de comer. El no os preocupéis no significa no trabajéis, no, pero significa que no estéis cargados de ansiedad, ni pongáis toda vuestra vida y todo vuestro esfuerzo en esas cosas, porque Dios va a proveer lo necesario. Tenemos que aprender a vivir con lo necesario sin quitarle el lugar a lo que es verdaderamente importante, a lo que es del reino de Dios. Y aquí nos dice Jesús, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. La gente del mundo, dice, se afana en esas cosas, pero vosotros no. Buscad el reino de Dios antes que todas esas cosas. ¿Y eso qué significa? Esto marca el parámetro de Cristo. El cristiano, para vivir una vida fuerte con el Señor, tiene que tener el reino de Dios primero. ¿Y eso qué significa? Que lo primero de mi vida, en cuanto a mi tiempo, en cuanto a mi esfuerzo, en cuanto a mi dedicación, en cuanto a lo que yo sueño, tiene que estar relacionado con el reino de Dios, tiene que estar relacionado con el Señor y no con las cosas de este mundo. Porque si yo pongo mi corazón en las cosas de este mundo, evidentemente eso se traduce en que la mayoría de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis dones y todo lo que yo tenga, de mis recursos, van a estar enfocados a la abundancia de este mundo. Pero si el reino de Dios es lo primero, todo va a estar enfocado en primer lugar a Dios y a su reino. Y eso va a repercutir en nuestro bien, porque Dios va a proveer lo necesario para nosotros, pero espiritualmente y nuestras cuentas celestiales, digamos, delante de Dios, van a estar llenas. Y por eso el Señor termina con este llamamiento. No temáis, manada pequeña. Ya digo, esta manada pequeña son los que siguen a Cristo, que de verdad buscan el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Padre ha querido darnos el reino de Cristo, ese reino del que somos coherederos juntamente con Cristo, si es que le seguimos fielmente. Y aquí dice, pues vended lo que poseéis y dad limosna, ¿no? Y aquí, fijaos lo que está diciendo el Señor. En vez de acumular más y más y más para ti, todo lo contrario, más bien desposéete de lo que tienes de esta vida. ¿Para qué? Para dar misericordia. Recordad que el emosune, la palabra limosna, se refiere en general al dar la misericordia.
a los demás. Que por supuesto se traduce la palabra limosna, como entendemos, en la ayuda material, física, al pobre, al que necesita. Pero es dar de misericordia al que no tiene, desposeyéndote tú. Y eso es a lo que el Señor nos manda, al contrario de querer acumular y acumular y acumular. Buscar el reino de Dios, dar por misericordia más bien a los demás. Y de esa manera, dice aquí el Señor, es que te haces bolsas en los cielos, ¿no? Que no envejecen, que no se agotan, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Es decir, la forma de hacer tesoros en el cielo, la forma de ser ricos para con Dios y no ricos para con uno mismo, como fue el que acaba de mencionar el Señor, el rico insensato, ¿no? La forma de ser rico para con Dios es, en vez de acumular para ti, desposeerte tú, renunciar tú para el bien del que no tiene cuando lo entregas en misericordia. Cuando estás poniendo a Dios primero en tu vida y tienes tus dones, tu tiempo, tu tesoro, todo lo que es tuyo lo estás dedicando para su reino, lo cual implica que a Él le buscas primero y que también renuncias a ti mismo por el bien del que tiene menos, porque eso es vivir en la justicia del reino de Dios, ¿no? Llevar la misericordia de Dios a los demás. Y como dice Jesús, y así terminamos, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, si el tesoro que queremos acumular es el celestial, entonces nuestro corazón va a estar en el cielo, en las cosas de Dios, y por lo tanto en nuestra vida se va a notar que lo que tú quieres acumular no va a ser lo material, sino que vas a querer renunciar más bien, vivir sencillamente y vivir una vida consagrada a Dios, amando a Dios y amando al prójimo en el servicio real y práctico, ¿no? O sea, de verdad se va a notar que Dios es lo primero, porque en la oración, cuando estás en la semana, en tu día, Dios es lo primero porque es evidente que Dios es lo primero, ¿no? Y es evidente que eres capaz de desposeerte a ti mismo por el bien del otro. Y ahí se ve que tu corazón está en esas cosas. Pero si es que tu tesoro está en las cosas de esta vida, también va a ser evidente. Porque tu esfuerzo, tu tiempo, tu búsqueda, tu trabajo, va a estar centrado en lo que acumulas materialmente para ti, en tus logros. Y es evidente por lo que haces, en lo que inviertes tu vida. Y eso lo que demuestra es pues que estás amando las cosas de este mundo porque tu corazón está allí y tu tesoro lo quieres tener aquí y no donde el Señor. Así que hermanos, nosotros tenemos que siempre estar en esta batalla en nuestro corazón. Aquí ningún cristiano puede decir yo ya todo el tiempo tengo mi mente puesta en las cosas celestiales y no batallo con las cosas del mundo, ¿no? Por eso las palabras de Cristo siempre son para nosotros en todo tiempo. Pongamos el tesoro arriba. Y que nuestras vidas, por la gracia de Dios, pidiéndole a Él que nos ayude, nos sostenga, nos dé la gracia, la fortaleza, que realmente muestren que el reino de Dios es lo primero en nuestra vida. Que le amamos a Él sobre todas las cosas y por eso caminamos de una manera, decidimos de una manera, trabajamos para algo y también en el amor al prójimo. Que nuestra vida se note que nos desposeemos por bendecir a otras personas. Todo esto acumula en el reino. Y que seamos muy prudentes con lo que este mundo nos ofrece y hasta qué punto, ¿verdad?, nos afanamos en estas cosas. Confiemos en la provisión del Señor y vivamos siguiendo estas palabras de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar a la oración, ahora sí.